Hola, ¿se escucha? Sí, perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Me presento, para quienes no me conocen, soy Pablo Domenicini, rector de la Universidad Nacional de Guillermo Brown. Quería simplemente agradecerles muy especialmente a todos quienes hicieron posible que tengamos esta semana del diseño, que realmente superó nuestras expectativas, una universidad con la académica, con generar instancias de formación, de debate, de diálogo, y que en momentos tan difíciles, además con el compromiso de toda nuestra comunidad universitaria, nos permite seguir formándonos, generando conocimiento, y también mostrar compromiso con la comunidad, ¿no? Cuando pensábamos en este seminario que se llamó Semana del Diseño, y ahora voy a repasar un poco los números que tuvimos durante el transcurso de estos días, también pensábamos con el parque industrial de Almirante Brown, con el sector planificado mixto, y hablar entonces del diseño en todas sus dimensiones, el diseño industrial, sustentable. Así que quiero agradecerles muy especialmente a Mariana Fíngolo, a la coordinadora de nuestra carrera de Diseño y Desarrollo del Producto, eh, a la cátedra de Fundamentos del Diseño, que estuvo con un trabajo enorme todos estos días, a Aldana, Agustina, a las docentes que llevaron esta semana adelante. Agradecerle también a los más de 22 expositores que hicieron que esta semana sea tan productiva y tan interesante, a los más de 1000 participantes durante los 5 días, y remarcar, como decía al principio, el compromiso de nuestra universidad para generar conocimiento, para tener excelencia académica y para que esa producción esté al servicio de la comunidad. Y quiero cerrar la Semana del Diseño invitándolos obviamente a la última charla, y agradecerle muy particularmente a quien va a ser el expositor, a Fernando Gandolfi. Fernando es de profesión arquitecto, es titular de varias cátedras en la Universidad Nacional de La Plata. Yo en particular, Fernando, déjame contarte un dato de color. Mi esposa, que también es de profesión arquitecta, cursó con vos varias materias, así que tengo una referencia en casa personal de la excelencia con la que brindás la educación y la formación a aquellos jóvenes que sueñan con la profesión, como alguna vez lo fue mi esposa y que hoy obviamente la ejercen. Fernando además es decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata, una universidad de excelencia, cuyo presidente Fernando Tauber es un amigo y claramente una referencia para todo el sistema universitario, cómo se deben hacer las cosas en nuestras universidades nacionales. Así que muy agradecidos, Fernando, de poder contar con tu presencia y de que seas quien cierra esta semana del diseño en esta última charla. Muchas gracias. Bueno, hola a todas y a todos. Muchas gracias, Pablo, y en tu nombre, en tu persona, a la Universidad Nacional de Guillermo Brown por la invitación, y también un agradecimiento muy especial a las y los organizadores, en particular a Mariana Fíngolo, que es con quien he tenido mayor contacto. En realidad, bueno, lo que sigue es simplemente apelar a la historia del diseño industrial en la Argentina, cómo se suele hacer con la historia para tratar de interpretar, en este caso, su origen, comprender, aunque sea en parte, la situación actual de la y contribuir a proyectar su futuro. La historia suele asociarse a un curso de agua, ¿no? y su desarrollo a un viaje a través de las aguas de ese curso, generalmente turbulentas. Así que en ese sentido, hay una palabra que yo utilicé para esta charla que no tiene muy buena prensa, que es deriva.
y en realidad deriva es el desvío de la trayectoria real de una embarcación respecto a la dirección trazada, ¿no? La de su proa debido a la corriente. Y la verdad que en cuanto al diseño industrial, podríamos pensar que en cada momento se trazaron numerosas direcciones o rumbos, pero en la mayoría de las oportunidades, las aguas turbulentas, que son las condiciones político-ideológicas, económico-productivas y socioculturales, terminaron llevando la disciplina por rutas distintas a las previstas. Aún en este contexto diverso hubo trayectorias muy, pero muy interesantes. Algunas de ellas nos vamos a referir. Y voy a comentar algo reciente. En esta misma semana, en un grupo de compañeros de promoción de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata, hubo a partir precisamente de unas fotografías, un intercambio de opiniones respecto al origen de los molinos Hércules, ¿no? Ya que algo bastante conocido en el agro argentino, circulan dos versiones, ¿no? Una que afirma que su origen es en su origen es un producto importado, producido inclusive por la empresa de Gustav Eiffel, ¿no? El famoso creador de la torre. La otra versión sostiene que es el desarrollo de una industria local. Entonces, más allá de dirimir este debate con distintas fuentes que las hay, lo interesante es notar desde un principio la tensión entre lo importado y la industria nacional, ¿no? Que se remonta a los orígenes, ¿no? De nuestro proceso de industrialización y prácticamente no lo abandonará nunca. Por otra parte, ya a nivel universal, en el origen del diseño industrial como disciplina, se distingue una tensión entre aspectos técnicos y estéticos, ¿no? Entre esta cuestión si las cosas simplemente tienen que funcionar, ¿no es cierto?, si son apropiadas a la función para la que han sido desarrollados, o si aparte, complementariamente, tienen que ser bellos. Y en todo caso, si esa belleza no atenta de un modo u otro contra su funcionalidad, por ejemplo. O sea que en esta deriva vamos a encontrar discusiones respecto a lo local y a lo global, a la técnica y a la estética de los distintos artefactos que en realidad pueblan nuestro contexto de cultura material, de cultura de objetos y artefactos. Entonces, bueno, en realidad en esta convergencia de una disciplina que, como comentaba, es reconocida como tal hace apenas un siglo, hay distintas experiencias entre las que hice una selección. Así que bueno, es hora de zarpar e iniciar ese viaje, con lo cual, bueno, paso a compartir pantalla. Bien. Bueno, en realidad hablo de historias convergentes, pero me pregunto si son convergentes. Este es más o menos un índice de lo que sigue. El inicio fáctico de producciones industriales propias o autónomas, casi siempre sobre la base de productos importados. El aporte del arte a la constitución disciplinar del diseño industrial. No se asusten, no son todas diapos de este tipo. Las tensiones de la producción industrial que comentábamos entre la apropiación, la búsqueda de una identidad nacional y estar a la altura de los productos extranjeros, ¿no? Lo local y lo global.
También las influencias internacionales, fundamentalmente de Alemania, de Italia, de los países escandinavos y de Estados Unidos de Norteamérica. La investigación y la enseñanza del diseño industrial en sedes institucionales, tales como universidades y organismos gubernamentales, institutos, centros, laboratorios. La difusión y divulgación del diseño industrial en Argentina, a partir de muestras, exposiciones y publicaciones, entre otras, la actividad profesional de estudios de diseño y autores particulares, la construcción de historias del diseño industrial y, por último, la ampliación de fronteras y de la enseñanza del diseño industrial y su relación con la producción nacional. Bueno, entonces volviendo a los molinos, aparecen acá una serie de imágenes que hablan de los orígenes de este desarrollo destinado a extraer el agua a partir de la energía eólica y de distintos modelos pertenecientes a compañías precisamente norteamericanas. Y acá un poco lo que suscitó ese intercambio de opiniones a las que me refería, donde aparece en el catálogo de Spínola y Saglio, una empresa de Buenos Aires con filial en La Plata, donde tuvo importantes talleres, con una organización industrial a otra escala, pero a la manera de los grandes talleres metalúrgicos tipo Bacena. Y acá, bueno, unas fotos de mi amigo Clemente Rey, aparece un molino Hércules en Córdoba, que se conserva aún, no en funcionamiento. Y es interesante ver cómo este artefacto industrial utilitario empieza a tener también elementos que genéricamente se podrían llamar ornamentales, pero que al margen de la belleza técnica que hoy nos puede transmitir, buscaban asimilar este artefacto utilitario a los cánones de belleza más cercanos, en todo caso, al arte. Esta cuestión de cómo el diseño va a encontrar en el arte un fundamento, debemos remontarnos, más allá de otras experiencias concretas que vamos a ver, la idea de la abstracción en el arte. Esta es una revista que empezó a publicarse en 1932 por parte del grupo Abstracción Creación, que bueno, fue fundado en París y que precisamente bajo este ideal de abstracción y creación y una reafirmación de arte no figurativo, desarrolla una actividad de divulgación del arte abstracto por numerosos países de Europa. Las repercusiones de ese tipo, de esas discusiones a nivel internacional, van a tener en la Argentina también una suerte de réplica con la formación de asociaciones artísticas. Y en este caso vamos a hacer eje en la Asociación Arte Concreto Invención de 1945, bueno, con una serie de personajes, algunos de los cuales son bastante conocidos por la destacada actuación en distintos campos, pero entre los cuales se destacan Ennio Iommi y acá señalado como al fondo, inclusive uno de los más altos, es Tomás Maldonado. Tomás Maldonado, formado como arquitecto, pero que va a tener una actividad en este campo de la abstracción geométrica muy importante, con obras tales como Composición, de 1950, o Tema sobre Rojo, de 1953,
donde lo que se manifiesta básicamente es este acercamiento a valores estrictamente geométricos y abstractos que veremos de una u otra manera serían funcionales a la formación de una nueva idea de diseño industrial. Dentro de la difusión de esas ideas está la revista Nueva Visión, que aparece en 1955, dirigida por el propio Maldonado. Se la denomina una revista de cultura visual, o sea, hay una idea de convergencia de actividades, de disciplinas que tienen que ver con el arte, con la arquitectura, con el diseño industrial y con la tipografía, en una forma primaria y llana de referirse a lo que más tarde sería el diseño gráfico y por ampliación, por extensión, el diseño en comunicación visual. Abarca buena parte de la década del 50, extendiéndose hasta 1957. 6 años después aparecería en la Argentina, también bajo la influencia de esas primeras publicaciones, la revista Suma, que es presentada como una revista de arquitectura, tecnología y diseño. Las portadas de estos dos primeros números tienen elementos transgresores. Hoy quizás sería llamada minimalista por el hecho de apelar solamente a la tipografía que indica el nombre de la revista, el número y su carácter u objeto, con variaciones muy sutiles de figura y fondo, pero en el marco de una abstracción total, en todo caso, de un no figurativismo muy claro. Ahora, en estos años también se desarrolla un proyecto en el contexto del final de la Segunda Guerra Mundial, de una incipiente industrialización, en parte producto de un proceso generalmente denominado de sustitución de importaciones, o sea, de cómo países como la Argentina, que se vieron privados de importar productos, o sea, no por limitaciones propias, sino por las limitaciones en la producción y distribución de los países centrales que participaban en la guerra. Entonces, países como la Argentina se vieron forzados, o en todo caso tuvieron la oportunidad de reemplazar esos productos importados con otros de fabricación nacional. Y en ese sentido, los dos primeros gobiernos de Juan Perón alentaron esa idea, inclusive desde el Estado, en lo que algunos historiadores llaman una idea de Estado empresario, a través, por ejemplo, de las Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado, IAME, que fue un ente estatal, y un conjunto o conglomerado de fábricas de carácter autárquico, que fueron creados entre el 51 y el 52. O sea, la idea era básicamente promover la fabricación de aviones y automóviles. Y acá tenemos que hacer un paréntesis, ¿no? Fíjense que los automóviles se ponen a la altura de un producto que podríamos decir es más estratégico, ¿no? Como el avión, y en eso hay características que son propias del país y que en definitiva van a hacer que formemos a partir de este momento parte de lo que podríamos llamar una élite que producen automóviles. Entonces, bueno, sí, aprovechando de alguna manera el desarrollo que se había
dado a partir de la industria aeronáutica con base en Córdoba. Obviamente este proceso se extiende hasta el golpe de Estado de 1955 y se produjeron durante ese periodo aviones, automóviles, motocicletas, tractores y lanchas aparte de armamento. No es que este complejo haya desaparecido, sí se cambió en buena parte de sus objetivos y pasó a denominarse Dirección Nacional de Fabricación e Investigación Aeronáutica, DINFIA. Finalmente, en el año 67, se establece que DINFIA se dedicaría exclusivamente a actividades del sector aeronáutico y aeroespacial, desvinculándose de la industria de los automóviles, que sería absorbido a su vez por IME, que es Industrias Mecánicas del Estado. Esto lo que marca entonces es un claro perfil de aliento a la producción industrial. Ahora, obviamente, a diferencia de los países que participaron de un temprano proceso de industrialización, estamos hablando del siglo XIX, en el caso particularmente del Reino Unido, y en menor medida, un poco más tardíamente, de Alemania, Francia e inclusive Italia, y en forma muy acelerada en Estados Unidos. Entonces, en realidad, ese proceso que en algunos de los países que mencionaba se habían dado como desarrollos graduales, acá, bueno, tuvo que tener la base de la adaptación de modelos extranjeros a partir de licencias o de patentes, o sea, de convenios que permitían la utilización de esa base industrial. En este caso es el Molino Pampa, y acá hay una foto que lo compara con su referente, el Bulldog Lanz, un tractor alemán que sirvió como base para el desarrollo nacional, en rigor con muy pequeñas diferencias, ¿no? Un tractor de un solo cilindro podría resultar bastante primitivo en relación a los que pronto los sucederían a nivel tanto internacional como local. Y en esta especie de obsesión por la Argentina, por la fabricación de vehículos, tenemos el rastrojero que, rastrojero diésel, en las fotos de la derecha aparece, bueno, una imagen de uno de los modelos originales que se convirtió en estampilla, y abajo una larga fila de vehículos subiendo para su distribución en los ferrocarriles cuando existían y funcionaban como un medio de transporte que cubría prácticamente todo el país. Obviamente en el diseño hay vestigios de la línea de los Jeep Willys, que aquí después también se conocerían como estanciera, fabricada por Industrias Kaiser Argentina, pero que de alguna manera está transformado, en este caso en una suerte de pick-up, inclusive con una caja de madera. El de arriba a la derecha es el modelo que lo sucedió, y el de la imagen, en un ejercicio de rediseño que tuvo bastante, podríamos decir, de moda en el mundo de diseño, y que dio lugar a la reedición de automóviles ya clásicos, como el caso del conocido como Volkswagen Escarabajo, o del Mini Cooper, y de varios otros. Tuvo acá también una versión, un restyling, que acá se presentaba con carrocería de plástico, motor eléctrico, y donde la noticia que estoy citando
anunciaba que se realizaría en un taller en Escobar y que esperaba ser lanzado en 2026. Volviendo a la producción real, estamos ya frente a un automóvil, ¿no? a un automóvil de corte familiar, a un sedán, conocido como sedán justicialista, una fila en Buenos Aires de la producción de estos automóviles. Arriba uno de los prototipos iniciales, y abajo una versión posterior, ya conocida como Warburg, por el motor también de origen alemán que utilizó, y en el fondo un avión bastante moderno, es uno de los primeros, de hecho, aviones a reacción fabricados en el mundo, y que de alguna manera deriva de los desarrollos que estaban realizando los alemanes hacia el final de la guerra, y del cual van a derivar los tres principales primeros aviones a reacción con fines de combate: el MiG ruso, el Sabre norteamericano, y este que quedó un poco en prototipo, que es el Pulqui 1, en lengua mapuche flecha, y conocidos en la época como motores a reacción, o inclusive más domésticamente como motores a chorro. El bellísimo y menos exitoso, tuvo menos tiempo, Pulqui 2, en un ejemplar ya restaurado y expuesto en el Museo Aeronáutico. En cuanto a la industria automotriz por parte del Estado, vemos el Gran Sport, un auto, no podemos decir exactamente que era descapotable porque no tenía, ni convertible porque no la tenía, sino que era simplemente un auto de corte deportivo sin cubierta, y la versión sí con techo del justicialista Gran Sport Coupé, en el que vemos abajo a la derecha un automóvil que estuvo largo tiempo expuesto en el Museo del Bicentenario a partir del 2010 en la ex aduana Taylor. Un dato curioso: un auto idéntico a este, en el momento de llevarse adelante el golpe de Estado de 1955, estaba expuesto en un salón del automóvil en París. Automóvil que entonces jamás regresó y cuyo paradero se desconoce. Y la apuesta a estos vehículos de corte deportivo era el justicialista fabricado siempre por IAME, Gran Sport V8, o sea, ya con un motor importante. Lo vemos arriba probándolo a Fangio, y abajo un ejemplar, por decirlo así, restaurado en una muestra de automóviles antiguos. Y aún más, era también otra versión, Gran Sport, Gran Turismo, con el mismo motor V8 que veíamos recién, ya acá con claras influencias del diseño norteamericano. Pero podríamos decir el boom del automóvil, más allá de estas experiencias motorizadas por el Estado y que continuaron un tiempo más allá del gobierno peronista, el sedán justicialista pasó a llamarse Graciela, y de todos modos cierto proyecto desarrollista a partir de los últimos años de la década de 1950 impulsó la fabricación nuevamente, nada más que en este caso
depositando las expectativas en el sector privado de automóviles. Y acá entramos en ese terreno donde artefactos del automóvil no deja de serlo, importados, pasan con el tiempo, a partir de su uso, de su apropiación, también de algún tipo de adecuación al medio local, a ser una suerte de ícono local o nacional. Es un poco el caso del Ditela 1500, este es un modelo de 1964, pero que estuvo fabricado bajo licencia de la BMC del Reino Unido entre 1959 y 1967. O sea, el gran rendimiento del auto, lo que podríamos llamar el éxito en términos de durabilidad, etcétera, etcétera, hizo que se convirtiera, por ejemplo, en el automóvil por excelencia para taxi. Tengamos en cuenta que hasta ese momento eran, por empezar, muy pocos los autos que circulaban en general en la Argentina, y muy también limitados el tipo de modelos. Para taxis, por ejemplo, el Mercedes-Benz, fabricado desde principios de la década del 50, o un modelo de Chevrolet fabricado también desde principios de la década del 50, era más o menos el paisaje que poblaba las calles de las grandes capitales como taxis. Bueno, la línea de montaje, y en general la audiencia está constituida por jóvenes, pero para quienes ya no lo son tanto, recordarán el espectáculo que montó el grupo Fuerza Bruta con motivo del bicentenario de la Revolución de Mayo, y donde, en una alegoría precisamente a la industria nacional, se utilizó un Ditela 1500 que, debo admitir, yo sufría a medida que el auto se iba abollando y deteriorando en el marco del espectáculo. Y en esa saga de automóviles, que no solo llegan a ser un ícono argentino, sino que también un poco se empieza a construir un mito o una leyenda respecto a que son enteramente argentinos, tanto en términos de diseño, de carrocería, de mecánica y de producción. Es entonces, de alguna manera, una cuestión a medias, porque, bueno, efectivamente, lo que se conoció como Coupé Torino, este es el modelo de excelencia, que es W porque tenía 2 carburadores Weber, en realidad es un diseño de la firma Pininfarina de Italia para la American Motor Company de Estados Unidos, donde salió a la venta como Rambler también a principios de la década del 60, como Rambler 440 o como Rambler América. Obviamente es la misma carrocería, nada más que en este caso, bueno, poblada de baguetas, de cromados, de insignias, de un paragolpe a la usanza de los autos norteamericanos de la época, que deja, sin embargo, podrán observarlo, una especie de huella en la carrocería que va a ser conservado a pesar del el paragolpes tan estilizado que sí va a ser rediseñado para lanzarlo como Torino. Y en ese sentido, dentro de la idiosincrasia nacional, está el tema del automovilismo, que es un producto del proceso de industrialización que curiosamente nace en poblaciones rurales, y nos preguntaríamos por qué. Bueno, porque es donde hay mayor densidad de maquinaria mecánica
en relación al agro, donde los mecánicos, los herreros, que lo eran en principio, tenían que improvisar repuestos que no se conseguían, que habían sido discontinuados. Entonces, en esa idea de arreglárselas, el automovilismo surge como también un medio para potenciar los automóviles de calle, los automóviles estándar, y convertirlos en vehículos de competición. Y en este caso, el Torino, como para consolidar su leyenda, fue, como siempre nos toca a los argentinos, ser un poco el ganador moral de las 84 horas de Nürburgring, Alemania, de 1969. ¿Por qué ganadores morales? Porque en realidad fue el auto que llegó primero, el que menos tiempo hizo, el que mayor kilómetros recorrió, pero fue penalizado por alguna cuestión y quedó tercero en la clasificación. El número 1 tuvo una suerte bastante extraña, estuvo abandonado en un taller desguazadero, fue descubierto, probada su autenticidad y restaurado, y tiene hoy este aspecto. Ahora, la otra cuestión, más allá de tomar modelos importados, o sea, del contexto internacional, adaptarlos, adecuarlos, hay también en el diseño local influencias del diseño internacional. Obviamente son cruces complejos y numerosos. Vamos a tomar solamente algunos. Obviamente el de Raymond Loewy como el principal diseñador, podría decir norteamericano, pero en realidad era francés, pero desarrolló su carrera como diseñador industrial, inclusive instalando la idea del styling. ¿Qué es el styling? Bueno, se patentiza en esta locomotora que no es técnicamente diferente a las que poblaban hasta ese momento el panorama ferroviario norteamericano, pero que tiene un rediseño de su carrocería, de su carcasa. Esto se va a imponer entonces como una ideología del diseño en cuanto a cambiar de alguna manera el aspecto de artefactos que en lo funcional siguen siendo básicamente lo mismo a través de los años. Obviamente un argumento también de venta dentro de la lógica capitalista, ¿no? Porque, digamos, el restyling, la reestilización, traducido literalmente, de los objetos, por ejemplo, de uso cotidiano, automáticamente hacen ver como viejos, anticuados u obsoletos objetos cuya vida técnica se puede prolongar en el tiempo, pero que precisamente por variar en su presentación, se los nota rápidamente como anticuados. En realidad es una cocina eléctrica que no tuvo gran difusión en la Argentina, pero muestra así el tipo de cocinas que poblaron los hogares de clase media y clase media alta, sobre todo en la Argentina, y que obviamente representaban una idea de modernidad. El Bell Design, un nombre inglés para los diseños italianos, que también hicieron furor en esa Argentina de la década del 60, con autores como Marco Sanuso, con objetos que chicos y chicas hoy hay que explicárselos, son, por ejemplo, radios o radio
despertadores compactos o de viajes o portátiles. O bueno, algo que también pobló la oferta de las clases acomodadas, como la Superleggera de Guido Ponti, y cruces también con personajes como Gaia Aulenti, arquitecta y diseñadora, conocida en las últimas décadas, podríamos decir, por ser la arquitecta que proyectó el Museo de Orsay de París, pero que tenía como métier central el diseño, aparte de ser escenógrafa y desarrollar otras actividades. Y acá la lámpara Pipistrello, que es la que aparece en su estudio, estuvo expuesta en Buenos Aires en el llamado Showroom Olivetti en 1967, que aparece ahí en una vista exterior y otra interior, donde están expuestos los productos que también marcaron a fuego, me refiero a los Olivetti, el consumo de diseño industrial en la Argentina de esos años. El diseño escandinavo, más asociado al mobiliario y algún tipo de objetos. Esta imagen remite a cómo en el clima de esos países tan cercanos al círculo boreal, el agua que describe ondas de pronto se congela y queda como un dibujo en la superficie congelada. Bueno, esa es la fuente de inspiración. Habla también de otro tipo de diseño, a veces muy genéricamente denominado orgánico u organicista, pero que se basa un poco en las formas de la naturaleza para la producción de objetos industriales. La silla de Arne Jacobsen, también un elemento icónico no solo en la Argentina, sino en el resto del mundo. Nuevamente Alvar Aalto, ¿no? Ayer cuando veíamos esas sillas, sillones que mostraba el estudio español, bueno, había alguna resonancia de ese paisaje de curvas tan propio de Alvar Aalto. Y esto hace entonces ya a un panorama de los que vamos a llamar pioneros locales. Y locales, pero que tuvieron una trascendencia internacional, a punto tal que lo que vemos a la izquierda es la típica página de la patente, de las patentes norteamericanas, ¿no? Digamos, los elementos que la Oficina de Patentes de Estados Unidos requiere para dejar registrado un diseño. Sobre la base de este material, Gideon produjo un libro que es La mecanización toma el mando. La cuestión es que el sillón BKF, nosotros no vamos a aceptar que sea llamado Butterfly, para nosotros es el BKF porque es de Bonnet, Kurchan y Ferrari. Por otro lado, fundadores del conocido Grupo Austral, que tuvo una gran repercusión en el campo de la arquitectura. Como una estructura metálica, podríamos decir simple, por eso también es tan replicable. Y esta imagen, que es de un producto actualmente comercializado, lo traigo a colación porque no tengo la imagen, sí el recuerdo muy preciso de una publicidad en la revista de arquitectura más famosa de Francia, la Architecture d'Aujourd'hui, que tuvo mucha difusión en la Argentina, y estaba presentada la silla, una versión francesa de la silla BKF, años de posguerra. Entonces, ellos decían que la hacían en mimbre
porque no tenían los recursos suficientes como para replicar el modelo original en cuero, que para nosotros, cuando digo nosotros, digo muy genéricamente, era algo relativamente accesible. Entonces, yo estaba primero o segundo año de arquitectura cuando me encontré con ese ejemplar y bueno, me sentía emocionado de ver que en algún momento nos hayan visto como primer mundo, no solo porque habíamos sido los autores de este objeto icónico a nivel internacional, sino porque no les daba el cuero literalmente para fabricarlo. Bueno, la silla W, que es presentada acá precisamente en esta muestra como una silla, dos casas, dos ciudades. Acá también hay dos sillas porque son dos modelos de la W, y la casa son la del Arroyo, o más conocida como la Casa del Puente de Mar del Plata, y la Curuchet de La Plata. Ambas las pueden visitar. En la primera van a ver una ruina, y en la segunda una casa prácticamente tal como fue inaugurada. ¿Por qué la silla es de dos casas? Esta obra de César Llanel, otro de los pioneros en el campo del diseño industrial, porque él la fabrica. Uno puede decir, bueno, lo de la W tiene que ver con la configuración, está inspirada, está basada en la BKF, y la W alude a Mancio Williams, el autor de la Casa del Arroyo. La construye inclusive con hierro de construcción destinado a la obra, y después el propio Mancio Williams, que va a dirigir la obra durante un tiempo de la Casa Curuchet en La Plata, la propone al doctor Curuchet, a su propietario, como parte del equipamiento. Entonces, a partir de esta serie de elementos, de objetos icónicos, tanto a nivel del diseño como de la arquitectura, es que se proponía este itinerario. Hugo Kogan, uno de los maestros de esta etapa pionera, con una marca y un objeto que también estuvo asociado firmemente a la producción nacional, conocido como Magiclick de Aurora, ¿no? Y que astutamente también los publicitarios crearon el eslogan de que duraría 104 años, o sea, ni 100, ni 50, 104, ¿no? Lo cual le daba esa precisión, le daba mayor credibilidad. Roberto Napoli, adivinen cuál era su color favorito, con dos diseños de radio y de televisor portátil para la firma Noblex, que incorporan ya lo que para el momento eran todavía nuevas tecnologías, el plástico inyectado, con todas sus posibilidades de moldeo y también cromáticas, y que provocaban también un impacto de color en un paisaje doméstico, podríamos decir, más discreto, conservador o hasta pacato, de la clase media argentina, tan orientada a los grises, a los beige y a las maderas, que bueno, esto en realidad venía como a revolucionar ese ambiente. Ricardo Blanco, con algunas de sus sillas, podríamos decir, de su primera época, ¿no? La plegable placa, las apilables, ambas expuestas en el Centro Cultural Borges, de ahí son las fotografías. Y por otro lado, algo que podríamos llamar, o se llama a veces diseño anónimo, en realidad porque no se conoce a quien la diseñó, o porque en todo caso no pertenecía a este campo profesional del diseño y viene de otra tradición, esa también muy arraigada en la Argentina, ¿no? La Aurorita. La Aurorita era una bicicleta plegable que después nos venimos a enterar que fue la primera bicicleta. Tampoco sé si hubo muchas posteriormente, pero esta fue la primera. En realidad, una típica industria argentina, formada por italianos, con talleres originalmente acá
en San Martín. Y bueno, cuenta la leyenda, el mito o la anécdota, que esta bicicleta nace de cuando don Aurelio Capogrosso quiso cargar una de las bicicletas que fabricaba en el baúl de su automóvil Packard, y no entraba. Entonces decidió, metalúrgica a mano, partirla en dos y poner una bisagra. Bueno, y ahí nace entonces la primera plegable argentina. Las primeras reflexiones en torno al diseño industrial nacen por parte de los propios diseñadores. Entonces es una historia que está en realidad más atravesada por la trayectoria personal y por el conocimiento al que esa trayectoria de alguna manera obligaba, que por una actitud sistemática orientada a la historia. Otro elemento que es interesante destacar es el de la influencia de las escuelas alemanas de diseño en el diseño industrial y en la formación en diseño industrial en la Argentina. Y en ese sentido, la emblemática Bauhaus, la experiencia que se extiende entre 1919 y a los altos en 1931, y lo que va a ser una revisión, una reedición de la Bauhaus, conocida como la Escuela de Altos Estudios de Ulm, en la que tiene participación nuevamente nuestro amigo Tomás Maldonado, ya instalado definitivamente en Europa, con un enorme predicamento en el campo de la formación en diseño industrial, y dirigida por Max Gill, un discípulo también de la primera experiencia de Bauhaus. La mayoría de los programas de las escuelas y hoy facultades de diseño en la Argentina está influenciada por esta experiencia, que se cierra pocos años después que se inician las experiencias en la Argentina. En el 68, la luz de los conflictos estudiantiles posteriores al llamado Mayo francés. Una breve referencia a la gráfica, pero porque precisamente hace hincapié en esta relación entre el arte y el diseño. El buen arte inspira, el buen diseño motiva. Y algo que de una u otra manera estamos acostumbrados a ver en los aeropuertos, en las terminales de ómnibus, digamos, una gráfica con flechas y de iconos que indican aviones, traslados de equipaje. Bueno, esta es la pieza original, parte de las piezas originales desarrolladas por Eicher para los Juegos Olímpicos de Múnich, en este caso en el aeropuerto de Atenas. Y en el campo, una especie de dupla en el campo del diseño industrial, Dieter Rams, con un estudio que es prácticamente ¿no? una sala de museo con la colección de los objetos que él mismo diseñó y que en su mayor medida produciría la firma Braun. Dice, como diseñadores, decía Dieter Rams en una entrevista, tenemos una gran responsabilidad. Creo que los diseñadores deben eliminar lo innecesario. Esto significa eliminar todo lo que está de moda, porque este tipo de cosas es solo de corta duración. Un poco en la línea de Adolf Loos, de ornamento y delito, ¿no? Bueno, este concepto proyectual, lo menciono porque tuvo una gran influencia en la Argentina, en su momento, se basó principalmente en 3 puntos. La utilidad unida a la funcionalidad en relación con los requisitos ergonómicos, ¿no? La cosa de la configuración física humana. La armonía entre el diseño y la nueva tecnología industrial, o sea, el reconocimiento de que hay una nueva tecnología.
y se creía en el desarrollo de la imagen total de la empresa, habla acá de la empresa, ¿no? Del sector privado. La principal preocupación de esta escuela era definir al diseño no como una extensión del arte de la vida, sino como un giro hacia el dominio práctico. Entonces ya hay una idea que era incipiente en Bauhaus de que sea una escuela con un ámbito de enseñanza con una fuerte vinculación con la producción. Entonces, algunos de los comitentes serían las grandes empresas alemanas, el caso de la aérea Lufthansa, ¿no? Con todo ese sistema de bandejitas modulares y aparte folletería. Bueno, la vieja idea también, la antigua, no vieja idea bauhausiana de generar las cosas a partir de una trama, y acá ya para Brown. Bueno, si hay que quitar lo innecesario, vayamos a fondo, ¿no? La radio como un prisma, el color únicamente para indicar las estaciones, y prácticamente una sola perilla a la vista, y la perforación para los parlantes. Yo creo que no lo querían mucho quienes rebautizaron este tocadiscos, le llamaríamos nosotros, y radio, este pequeño combinado portátil, como ataúd de Blancanieves, porque era blanco y tenía una tapa de cristal. Bueno, y a partir de un convenio de colaboración se desarrolló el estilo Brown, que según Tomás Maldonado se diferencia del estilo Olivetti porque buscaba la unidad en la variedad, mientras que el estilo Brown buscaba la unidad en la unidad. No sé si ha sido claro, ¿no? Y acá tenemos un producto Brown, ¿no? Que girando la cabeza podemos ver el sticker, y en un zoom vemos que dice Industria Argentina. ¿Se escucha bien, Mariana? ¿Sí? Yo no te escucho a vos. Sí, se escucha perfecto, Fernando, Bien, tranquilo. bien. Perdón. Entonces estábamos viendo la empresa Brown, los diseños de Dieter Rams, y vemos Industria Argentina. Claro, bueno, estaba fabricado en la Argentina. Esto no va a hacer demasiado ruido. Y esto es un recuerdo fidedigno, no es la pieza original, pero transmite la idea de un enorme afiche que pendía en el ojo de la escalera de la entonces Escuela Superior de Bellas Artes, que ya había pasado a llamarse Facultad de Artes y Medios Audiovisuales, año 1974, y donde el Frente Universitario para la Revolución Nacional, FURB, de la carrera de diseño industrial, citaba una supuesta frase de Perón tenía frases para todo, que dijo, que aparentemente en algún momento dijo, mejor que adoptar es adaptar. Entonces, era un largo texto sobre los productos de Brown en la Argentina, precisamente oponiéndose a que la industria nacional esté al servicio de un producto diseñado en el extranjero y producido por la filial de una fábrica, en este caso alemana. Claro, los productos tenían en la época algo de irresistible. Podríamos habilitar los micrófonos para escuchar las risas, porque les podría preguntar, ¿esto qué es? Bueno, es un práctico. ¿Quién no tiene en su casa, les pregunto a ustedes, sus padres, sus madres o ustedes mismos, un encendedor de mesa? O sea, el encendedor para la mesa ratona, ¿no? del living, del estar. Ahora, eran objetos de culto, o sea, rápidamente
se instalaron como objetos de culto ideal para regalo de bodas. O el clásico también, el molir. No estaba demasiado instalado en la Argentina moler café, o sea, comprar café en grano y molerlo, pero el molinillo era tan lindo, era realmente, era bellísimo, únicamente con ese botoncito que se instituía como un clásico regalo de bodas que después terminaba en general arrumbado. Bueno, y por estos años, acá hay una cita de Ricardo Blanco, se crea el Departamento de Diseño de la Escuela Superior de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, que fue el primero en el ámbito universitario. Dice Blanco, en un texto de 2005, en un contexto de convergencia de formaciones arraigadas en torno al arte y a la técnica, fue que tuvo lugar con el tiempo la creación del Departamento de Diseño, creado en el año 1962, en función del cual se establecieron los estudios de diseño a título experimental, divididos en dos ramas. Por un lado, diseño en comunicación visual y por otro, diseño industrial. Fue el arquitecto Leonardo Eisenberg el encargado de llevar adelante la organización de la currícula inicial de los cursos y de dirigir la actividad del departamento durante su primer periodo. Yo hablaba al principio también de organismos. En el 57, en 1957, se crea el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, en cuyo seno se va a formar también el CIDI, o sea, el Centro de Investigaciones en Diseño Industrial, ya con un corte más específico acá en la portada del libro de su historia de José Rey, que fue parte de su plantel en los dos periodos que alude la obra. Ahora, ¿cuáles eran los medios, los instrumentos de difusión y de divulgación del diseño industrial en la Argentina? Bueno, por ejemplo, las ferias, las muestras, las exposiciones. Este fue un hecho impresionante para el campo de la innovación en el diseño y en la arquitectura. La Feria de América, que tuvo lugar en Mendoza, del año 53 al 54. Fíjense en este momento cómo contrasta estas instalaciones con los autos que eran contemporáneos, ¿no? Lo de la derecha son las boleterías. Y en Buenos Aires, bueno, dejó una mayor huella, porque en esta exposición de 150 años de arte argentina, en 1960, se hace un pabellón transitorio, pero que pasaría a ser permanente, anexo al Museo Nacional de Bellas Artes. El que se ve en el fondo sí fue finalmente un stand transitorio. Bueno, el estado inicial, primigenio e idílico, que dista bastante del que tiene hoy, el anexo del Museo Nacional. Argentina en el diseño industrial, una muestra de 1970, también con el objeto desde el CIDI de dar difusión al diseño industrial argentino. Y un hecho en el 70 que, digamos, fue parte de una muestra itinerante al cumplirse los 50 años de la creación de Bauhaus, que va a llegar a la Argentina en 1970. Fíjense, básicamente la muestra era de diseño industrial, complementariamente gráfico. Fíjense el impacto a nivel popular, obviamente de clase media, ¿no? Que hay intelectuales. Yo fui con la escuela como estudiante de escuela secundaria con la Escuela de Bellas Artes. Hasta una monja está interesada en Bauhaus. Y bueno, realmente era emocionante tener
acá en la Argentina, los objetos originales o sus réplicas fidedignas de la producción de Bauhaus. El catálogo de la muestra, hoy elemento de culto, y algo todavía poco difundido en la Argentina, que son los museos de diseño industrial. Creo que el caso emblemático es el del Museo de Cultura Tecnológica, fundado por el fallecido Aquiles Gay, en Córdoba. Bueno, es una historia también aparte. Aquiles sufrió el exilio durante la dictadura militar, estuvo en Suecia y él destinaba, nos lo dijo en un intercambio, la mitad de su sueldo de todo el tiempo que estuvo en el exilio a comprar objetos, a comprar artefactos. Cuando retorna a su país, viene con 2 containers llenos de objetos, de los cuales una pequeñísima parte integran la colección del museo. Aquiles tuvo también una actividad en la difusión pedagógica de la tecnología, con libros como La tecnología en la escuela, Introducción a la ingeniería, y El diseño industrial en la historia, también con Lili Samar, una investigadora cordobesa en este campo de actividad. Y también esta difusión tiene que ver a veces con medios masivos. El suplemento periódico que desde 2007 sale a partir de una iniciativa de Berto González Montaner, también el creador del ARC, con el número 1, donde, bueno, aparece, además de otros temas, material sobre el carro para cartoneros que diseñaron en la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, y un poco esto de lo que estamos participando ahora, ¿no?, que es de la construcción de historias del diseño industrial en la Argentina, con Guy Bonciepe también en una combinación entre obras que tienen que ver con una reflexión teórica, con su propia producción, y ya con una reflexión sobre la historia y la consolidación de la disciplina en Argentina, y últimamente con una perspectiva latinoamericana, y que uno se preguntará, ¿dónde vive Bonciepe? Frente a la Plaza Moreno, en la ciudad de La Plata, con sus jóvenes 80 y pico de año, y atesorando una biblioteca y archivo espectacular. Bueno, hay una experiencia que fue inicial en el campo también en La Plata, en el departamento de diseño industrial y en el ámbito de la cátedra de historia del diseño, donde por largos años compartimos con Rosario Bernatene, y en cuyo ámbito creamos un grupo de investigación junto con Roxana Garbalini, actual directora del Centro Tomás Maldonado, y Pablo Húngaro, el actual titular de Historia del Diseño en La Plata e investigador de la SIC, y comenzamos a indagar sobre los objetos de uso cotidiano en la Argentina. Así que, bueno, en esos numerosos trabajos, artículos, ponencias, convergieron luego en este libro coordinado por Rosario, vecina de Adrogué, docente aparte de La Plata en Lanús, convergieron en este libro de la historia del diseño industrial reconsiderada, la que tuve el honor de prologar. Bueno, y un poco también como secuelas, como se suele decir en el cine, de esas investigaciones, Orígenes del diseño de interiores en Argentina, quien fue también estudiante y luego nos acompañó en la cátedra, hoy doctor Ibar Federico
Federico Anderson, y un libro que quedó inédito de mi autoría, que es, falta ahí una palabra, historia técnica, estética y social del aparato de radio en la Argentina, pero que gracias eh, a, a la perseverancia de Perla Bruno, directora de la revista Registros, que dedicó un número a la historia de los objetos, fue publicado en forma de artículo extenso y que circula en PDF. Bueno, Alejandro Crispiani, ya hace varios años instalado en Chile, pero que inició también esta investigación como en la Facultad de Bellas Artes, en el Departamento de Diseño, donde era docente de panorama histórico y social, y que se transformó luego en su tesis doctoral, Objetos para transformar el mundo, trayectorias del arte concreto, invención, Argentina y Chile, 1940-1970, un texto de referencia. Bueno, y dentro de esta construcción, el libro de Diseño y Producción de Mobiliario Argentino del 30 al 70, de Marta Levisman, ¿no? La joven Marta Levisman a la izquierda presentando el libro en nuestra facultad, y a la derecha con el afiche de la muestra en el Sívori. Bueno, el recientemente fallecido Jorge Tartarini, especialista en patrimonio industrial, pero que también incursionó en este campo de la industria, del diseño industrial, a partir de libros como Historias del Fora en la Argentina. Bueno, la figura icónica tanto en la producción y, por suerte, en su último periodo en realizar una reseña del diseño industrial, Ricardo Blanco. También una obra que empieza de alguna manera siendo producto de su trayectoria profesional, pero que por suerte, como decía recién, para 2012 publica este libro sumario que es Diseño Industrial Argentino. Y bueno, y por último, ese último título que sugería, que es la ampliación de las fronteras del diseño industrial y su relación con la producción local. Es una etapa de múltiples estrategias, de economías culturales, de desarrollo local, fortalecimiento de cadenas de valor, de diseño sustentable. Cito como referencia el libro de Guillermo Canale, muy reciente, Manual de Diseño para la Sustentabilidad, o innovación contextual del holandés Kevin Dort, Nuevas Formas de Pensar y Diseñar. Bueno, y en definitiva, los nuevos desafíos en la enseñanza del diseño. Y acá, bueno, cito esas cosas que a veces no se leen con el debido detenimiento, ¿no? Dice: la convocatoria a esta Semana del Diseño busca acercar a los participantes al universo disciplinar, tan rico como diverso, del diseño y la comunicación, atravesados por la tecnología y las buenas prácticas sustentables que demanda el mundo actual. Y dice Mariana Fingolo: apuntamos a mostrar el diseño desde todas las ópticas, por eso contamos con invitados e invitadas que trabajan en empresas o en sus propios emprendimientos, profesionales del diseño industrial, gráfico, editorial. Se enfoca la actividad desde el punto de vista del profesional que egresa de la carrera y hace su camino, ¿no? su propia deriva, podríamos decir, desde la mirada de la empresa y finalmente desde el lugar de las universidades, y esto me parece fundamental, como espacio de investigación y motor de desarrollo. Y bueno, yo no sé si lo notaron en una de las imágenes iniciales donde pongo la fecha, siempre incluyo este año de la pandemia por COVID-19, y siempre decimos que las universidades, que la Universidad Nacional debe estar preparada para los desafíos, y hablaba recién de rumbos y de adversidades y de derivas. Y esta carrera, que está dando sus primeros pasos, tuvo que, de golpe, iniciar
las clases acorde a las nuevas tecnologías y los nuevos medios, y bueno, con la mejor de las ondas. Así que me parece la muestra más clara de esta adaptabilidad, de este sentido de innovación que tiene la universidad pública, y en este caso especialmente esta Universidad Nacional de Guillermo Brown, y esto lo tomo del apartado institucional de la página web, que dice: nació para garantizar el derecho social a la educación superior y formar profesionales que promuevan el desarrollo social, económico y productivo de la región y del país. La universidad debe cumplir un importante rol en la construcción y desarrollo social, junto con las acciones de otros ámbitos públicos, las organizaciones de la sociedad civil, el sector productivo. Así que felicitaciones a ustedes y muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a vos, Fernando. La verdad que un lujo escucharte. La verdad que nos hiciste transitar por el contexto argentino del diseño. Bueno, ahora voy a leer algunas de las cositas que fueron poniendo, pero creo que no hay mejor cierre que el que acabas de hacer, porque la verdad que nos pusiste en contexto en cuanto al desarrollo de, bueno, principalmente del diseño industrial, pero abarcando muchas otras cosas. Toda esta semana intentamos justamente eso, darle foco al diseño de manera transversal, desde distintos enfoques, de distintas disciplinas, cómo esas disciplinas se interconectan, se mezclan. Entonces, bueno, creo que no hubo nada mejor que esta última exposición, recordándonos y haciéndonos transitar todo ese camino, que acá, bueno, fue una muy buena charla, excelente, interesante charla, admirable, todas, todos comentarios positivos, muy buenos. Un poco larga. Excelente, buen repaso, excelente intervención, felicitaciones al profesor Gandolfi, gracias. Bueno, en sí, hoy creo que lo dejaste con la boca abierta, porque normalmente hacen varias preguntas, pero quedaron todos agradeciendo. Creo que hay una puntualmente que hablaba de, bueno, de un diseñador, pero bueno, en general, fueron comentando a medida que pasaba, que ibas comentando, bueno, algunos sucesos y algunas cosas que le llamaron la atención, como el encendedor, Lidia Samar, bueno, fueron haciendo comentarios en cada parte que fuiste mencionando, así que no tengo nada más que agradecerte por ser parte de esta semana y por justamente darle el cierre apropiado que todos estábamos esperando. Así que muchísimas gracias nuevamente. Y bueno, estas jornadas pasarán a formar parte de una historia futura, porque también es un modo de difusión y de alguna manera también inédito por las circunstancias, que bueno, sea una semana virtual, pero real, absolutamente también. Así que bueno, están agregando también una página a esta historia. Sí, la verdad que bueno, fue todo un desafío y bueno, ya que quería tomarme este último espacio de agradecimiento, justamente para agradecer profundamente a todos los que participaron en este evento. La Semana del Diseño fue una iniciativa que intentó mostrar esto, lo que decía recién, la transversalidad del diseño, cómo se desarrolla en los distintos campos, el perfil interdisciplinario de los profesionales que lo desarrollan. Entendemos también que es muy importante dar a conocer los perfiles y las posibilidades que tiene estudiar estas carreras, para que a la hora de elegir, como muchos de los que están participando son estudiantes de último año de secundario, tengan más herramientas para hacerlo. Y bueno, fundamentalmente
agradecer a las autoridades de la universidad, en especial a Pablo Dominicini, que nos permitió e incentivó a seguir adelante con esta iniciativa, con este evento, en este momento justamente tan particular que estamos viviendo. Y bueno, no quiero olvidarme a dos personas que son dos docentes de la universidad de la materia de Fundamentos del Diseño, que compartimos, Aldana Falasco y Agustina Contreras, que bueno, pusieron mucho corazón en el desarrollo y la producción de toda esta semana. Agustina, particularmente gracias por esos hermosos gráficos que armaste para dar a conocer la propuesta. Y bueno, obviamente a la gente de sistemas, de comunicación de la universidad, bueno, que se ocuparon de que estemos saliendo y que todo haya funcionado perfecto en esta virtualidad, a Dance Group también que nos prestó sus equipos, su gente, y bueno, sin duda a todos los expositores fundamentalmente, que nos brindaron su tiempo, sus conocimientos, que nos transmitieron el amor por lo que hacen, y bueno, a todos los participantes, obviamente que sin ustedes esta propuesta no tendría sentido, y que se unieron y que, bueno, significa que todo el esfuerzo valió la pena. Así que simplemente gracias nuevamente, Fernando, gracias a todos,